Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQU de nuevo. Espero que tu copyright N teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha expectativa, porque el vídeo de hoy es bueno, es que arde. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de las telenovelas turcas, en esos romances que nos roban el aliento y sobre todo, en una pareja que ha dado mucho pero muchísimo de QU Copyright hablar, Can Yaman y Demet Özdemir. Lo han leído bien. Hoy vamos a desmenuzar todos los rumores, las pistas, las indirectas, a veces no tan indirectas, y las declaraciones que han surgido en torno a la supuesta relación superíndice 3N amorosa entre estos dos talentosísimos actores. ¿Realmente fueron algo que compau más menos eros de trabajo? ¿Hubo una chispa que encendió superíndice 3, una llama que nunca se apagó superíndice 3 del todo? ¿O es simplemente una fantasía colectiva de los fans que anhelan verlos juntos en la vida real? Vamos a analizarlo todo, desde los inicios de su relación superíndice 3N en la exitosísima serie Erkenci Quaipu Haro Show más menos ador, para nosotros en Latinoamu Copyright Rica y Spau más menos a hasta las últimas noticias y especulaciones que han surgido en los medios. Prepárense para un viaje lleno de emociones, teorías conspirativas en broma, y mucha información superíndice 3N. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQU, que no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ASU se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos, donde hablamos de telenovelas, de chismes de celebridades, de viajes y de muchas otras cosas que su copyright que les encantan. Y a los que ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mu. Ahora sin preúmbulos pongo monos manos a la obra y adentro copyright monos en este culebro superíndice 3N de la vida real que es la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Todo comenzó superíndice 3 como les decua con Erkenci Quay. La química entre Can y Demet era innegable, saltaba a la vista. Sus personajes Candivit y Sanemaiden nos enamoraron con su historia de amor, sus malentendidos, sus reconciliaciones. Era una montaña más menos arrusa de emociones que nos tenía enganchados a la pantalla cada semana. Y claro, esa química en pantalla alimentó superíndice 3 los rumores de que algo estaba pasando entre ellos fuera del set. La serie Ademu fue un fenómeno superíndice 3 meno a nivel global. No solo conquistó superíndice 3 Turcua, sino que arrasó superíndice 3 en Latinoamu Copyright Rica, Spau más menos a Italia y muchos otros pauses, convirtió Copyright 2 en un verdadero boom cultural. Parte de ese con diéresis copyright sito se debió superíndice 3, sin duda, a la innegable conexión superíndice 3N que se percibió entre Can y Demet. Sus interpretaciones eran tan creíbles, tan llenas de matices, que era imposible no creer que había algo ayu de la actuación superíndice 3N. Las miradas, las sonrisas, los abrazos, todo parecía indicar que había algo que una simple amistad. Los fans, por supuesto, no tardaron en crear comunidades online, en analizar cada gesto, cada palabra, cada publicación superíndice 3N en redes sociales. Se convirtieron en verdaderos detectives, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y la verdad es que encontraban muchas. No se les escapaba nada, un comentario con un emoji sospechoso, una foto en un lugar que parecía ser el mismo que había visitado el otro, una canción superíndice 3N que uno de ellos compartó y que parecía tener un significado oculto, todo era material para alimentar la teoría del romance. Incluso, recuerdo que había grupos de fans dedicados exclusivamente a traducir entrevistas y buscar contradicciones en sus declaraciones. Era una locura. Pero una locura muy divertida, debo admitirlo. Pero Can y Demet siempre fueron muy discretos al respecto. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, lo que obviamente solo avivu superíndice 3 a UNMU, es la especulación superíndice 3N. En entrevistas se limitaban a decir que eran muy buenos amigos, que se llevaban muy bien y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Una respuesta clásica, ¿no? Esa ambigua cuarto edad era, en realidad, parte de su estrategia. Mantener la duda viva generaba a UNMU ese interu copyright ese en la serie y en sus vidas personales. Era un juego que sin duda les beneficiaba a ambos. Y nosotros los fans, caíamos rendidos ante ese juego. Sin embargo, algunos medios turcos llegaron a publicar fotos de ellos juntos fuera del set, en situaciones que parecían un poco que amistosas.
Cenas románticas, paseos por la playa, escapadas de fin de semana, imagúnense el revuelo que causaron esas fotos. Esas imágenes eran la prueba irrefutable para muchos de que el romance era real. Recuerdo que las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y hasta memes sobre esas fotos. Fue una verdadera fiebre. Y por supuesto los paparazzi turcos se desvivan por capturar ese momentos juntos. La presión superíndice 3 en medio tica era enorme. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja de la felicidad, si es que realmente existe un superíndice 3, no dura superíndice 3 para siempre. Después copyright ese de que termino superíndice 3 Erkenci Quay, Kanyaman se fue a Italia a protagonizar otra serie, y Demet Özdemir siguió superíndice 3 trabajando en diferentes proyectos en Turquía. La distancia, como dicen, a veces es el olvido. Y no solo la distancia física, sino también copyright en la distancia profesional. Ambos tomaron caminos distintos, explorando nuevas facetas de sus carreras y colaborando con otros actores y directores. Esa separación superíndice 3N inevitablemente enfrió superíndice 3 la llama del romance, al menos a nivel público. Y efectivamente los rumores de romance comenzaron a disiparse, y ambos actores fueron relacionados con otras personas. Kanyaman tuvo una relación superíndice 3N bastante medio tica con la periodista italiana Diletta Leotta, que terminó superíndice 3 de forma abrupta y un tanto escandalosa. Y Demet Özdemir se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque su matrimonio duró superíndice 3 poco ese de una más menos o. La relación superíndice 3N de Kan con Diletta fue un verdadero espectáculo mediático. Desde el principio, la pareja acaparó superíndice 3 portadas y programas de televisión superíndice 3N en Italia y Turquía. Sus apariciones públicas eran siempre muy llamativas y ostentosas, lo que generaba tanto admiración superíndice 3N como críticas. Muchos cuestionaban la autenticidad de su amor y lo veían como una estrategia publicitaria para ambos. La ruptura, como dije, fue repentina y llena de rumores de infidelidades y desacuerdos. Por su parte, el matrimonio de Demet con Oyuzhan parecía ser el cuento de hadas perfecto. Una boda de ensueño, llena de romanticismo y rodeada de amigos y familiares. Sin embargo, la felicidad duró superíndice 3 poco. Los motivos de la separación superíndice 3N nunca fueron del todo claros, pero se habló superíndice 3 de incompatibilidad de caracteres y depresiones profesionales. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a pesar de que ambos siguieron con sus vidas y tuvieron otras relaciones, los fans nunca dejaron de creer en el amor entre Kan y Demet. Y en los últimos meses han surgido nuevas pistas que han reavivado la esperanza de muchos. La llama nunca se apagó superíndice 3, al menos en el corazón superíndice 3N de los seguidores de Erkenci Quay. La química que habían demostrado en pantalla era tan potente que para muchos, era imposible que no hubiera algo real detrás de ella. Y es que a veces la ficción superíndice 3N puede ser más real que la realidad misma. Por ejemplo, algunos fans han notado que Kan y Demet han empezado a seguirse de nuevo en redes sociales. Que puede parecer una tontería, pero en el mundo de las celebridades, este tipo de gestos tienen un significado. ¿Será que han retomado el contacto? ¿Será que acercando posiciones? En el universo de las redes sociales, un follow puede ser una declaración superíndice 3N de intenciones, un guiño CEU superíndice 3 implice o simplemente una forma de mantener el contacto. Pero en este caso, teniendo en cuenta el historial de ambos actores, el gesto cobró superíndice 3 una dimensión superíndice 3N mucho mayor. Fue interpretado como una seu más menos al de que algo podrá estar gestándose entre ellos. Además, han aparecido algunas declaraciones de personas cercanas a los actores que han insinuado que podrá haber algo entre ellos. Un amigo de Kanyaman, por ejemplo, dijo en una entrevista que el actor nunca había olvidado a Demet Özdemir y que siempre la había considerado una persona muy especial. Y una amiga de Demet Özdemir publicó superíndice 3 en redes sociales una foto de la actriz con un mensaje que decía, el amor siempre vuelve. Uf. Casi nada. Esas declaraciones, aunque no eran confirmaciones oficiales, fueron suficientes para desatar la euforia entre los fans. Parecían ser la confirmación superíndice 3N de que el amor entre Kan y Demet seguía vivo, a pesar del tiempo y la distancia. La amiga de Demet en particular, recibió superíndice 3 una avalancha de mensajes preguntándole por el significado de su publicación superíndice 3N.
Sin embargo, ella se mantuvo en silencio alimentando a UNMU, la especulación superíndice 3N. Y para rematar, hace poco surgió superíndice 3 un rumor que ha hecho temblar los cimientos de Internet. Se dice que Can Yaman y Demet Özdemir podrán estar preparando un nuevo proyecto juntos. Lo han oído bien. Al parecer, una productora turca estuvo intentando convencerlos para que protagonicen una nueva serie que será una especie de secuela de Erkenci Kuay. Esta noticia fue, sin duda, la bomba que todos estaban esperando. La posibilidad de verlos de nuevo juntos en pantalla, interpretando a Can y Sanem o a personajes similares, era un sueño más menos o hecho realidad para muchos. Imaginen la expectación superíndice 3N que generará un proyecto de estas características. Será un verdadero fenómeno superíndice 3 meno a nivel mundial, superando incluso el con diéresis copyright sito de Erkenci Kuay. Imagúnense lo que será eso. Verlos de nuevo juntos en pantalla, interpretando a una pareja que se ama, será un sueño más menos o hecho realidad para muchos fans. Pero por supuesto, esto es solo un rumor por ahora. Todavía no hay nada confirmado. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y en el mundo del espectáculo, los rumores a menudo se convierten en realidad. Así que, aunque no hay nada seguro, la posibilidad de ver a Can y Demet juntos de nuevo es algo que mantiene viva la llama de la esperanza entre sus seguidores. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? ¿Realmente hubo un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Fue solo una fantasía de los fans? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad. Pero lo que podemos decir es que su química en pantalla fue innegable, que generaron una gran expectación superíndice 3N a su alrededor y que, a día de hoy, siguen siendo una de las parejas queridas y recordadas de las telenovelas turcas. Su legado trasciende la pantalla y se ha convertido en un fenómeno superíndice 3 meno cultural que sigue vivo en el corazón superíndice 3N de miles de fans en todo el mundo. Y Q Copyright N sabe, a lo mejor el tiempo nos da la razón superíndice 3N a los que creemos en su amor. A lo mejor, al buen Edua, Can y Demet deciden dar una segunda oportunidad a su historia. O a lo mejor, simplemente seguir siendo buenos amigos. Lo que es seguro es que su legado en Erkenci Kuay perdurará para siempre. Y aunque no haya un final feliz en la vida real, siempre podremos revivir su historia de amor en la pantalla, una y otra vez. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. La verdad es que me encanta hablar de estas cosas, de las telenovelas, de los chismes de celebridades, de esos romances que nos hacen show más menos ar. Es como un escape de la realidad, una forma de evadirnos de nuestros problemas y sumergirnos en un mundo de fantasía y pasión superíndice 3N. Recapitulando, hemos hablado de la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuay, de los rumores de romance que surgieron a su alrededor, de sus relaciones posteriores con otras personas y de las nuevas pistas que han reavivado la esperanza de los fans. Hemos analizado todo con lupa como verdaderos detectives, y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que, aunque no sabemos con certeza si hubo algo que amistad entre ellos, su legado en la telenovela es innegable y que Q Copyright N sabe, a lo mejor el tiempo nos da una sorpresa. Hemos explorado todas las aristas de esta historia, desde los rumores descabellados hasta las declaraciones sutiles. Y aunque no hemos llegado a una conclusión superíndice 3N definitiva, hemos reafirmado que el fenómeno superíndice 3 meno Can y Demet sigue vivo y generando pasiones entre sus seguidores. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos de nuevo juntos en pantalla? CU Copyright denme todo. Me encanta leer sus opiniones. Quiero saber si ustedes también copyright N son de los que creen en su amor o si piensan que todo es una fantasía. No se corten y du copyright genme sus comentarios. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 el vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez interesante y entretenido. Se los agradecerá muchísimo.
Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos como este. Asu que no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor.